Buenos días, Mía. Soy María Ángeles Méndez, trabajo en el ABS San José, en la Rambla Just Oliveras, y me han encargado de moderar esta mesa, que es sobre actualización en insulinas basales. A mí me parece que puede ser un tema muy interesante ahora que hay toda esta vorágine de tratamientos, ¿no? Que tenemos muchos más tratamientos para la diabetes y que además, aunque sea un campo que se había movido poco en un principio, ahora parece que las insulinas, sea por las modificaciones en los análogos, en las concentraciones, parece que se mueve más y son temas que igual sobre todo desde la primaria no dominamos tanto y aquí el doctor Pérez Maraver pues nos va a hacer aquí una actualización que, como siempre, será interesante. Y realmente ver qué lugar ocupan las insulinas basales, si ha habido alguna modificación importante, en qué situación estamos, teniendo en cuenta toda la vorágine de cambios terapéuticos que hemos tenido, la incorporación de nuevos fármacos y demás. Pensé que era un tema de interés para equipos de atención primaria, también para equipos hospitalarios, y esta es la presentación que os haré. La diabetes se ha ido comentando a lo largo del día, es una enfermedad muy prevalente. Este estudio, siempre me gusta poner este estudio, es un poco antiguo ya, es del 2012, pero es un estudio hecho con más de 3 millones y pico de personas. Si fuera un estudio norteamericano, todos conoceríamos el nombre por las siglas. Como es un estudio catalán, pues nadie le hace mucho caso, pero no hay muchos estudios de 3 millones y pico de personas en el que se mostró que efectivamente el 7,6% de la población tiene diabetes, seguramente hay otro 7% que la tiene y no lo sabe, y esta prevalencia además incrementa claramente con la edad, de forma que por encima de 70 años casi una cuarta parte de nuestros pacientes, de nuestra población, tiene diabetes. Por tanto, la diabetes aumenta su prevalencia con la edad. La verdad es que pese a la gran cantidad de fármacos nuevos que tenemos, lo que no ha cambiado por el momento, si alguien lo cambiase tendría el Nobel seguro, es que el control de la diabetes con el tiempo va empeorando. Con el tiempo la capacidad de secreción de insulina disminuye, también del no diabético, también de la persona no diabética. Por eso la diabetes es más prevalente en edades más avanzadas y la resistencia a la insulina también va aumentando. Sabemos que un componente importante es el déficit de secreción y, por tanto, aunque es cierto que hoy en día con los fármacos nuevos que tenemos, probablemente la indicación de utilización de la insulina en muchos casos se ha retardado, o sea, se ha visto postergada a una etapa algo más tardía, no hay que olvidar que muchos pacientes acabarán necesitándola, muchos pacientes de forma transitoria, muchos pacientes, aunque se haya optado primero por un agonista GLP-1, por ejemplo, y hay algunas circunstancias como un control muy malo de inicio con una glicosilada de 10-11% y sobre todo si el paciente está sintomático con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, la insulina está indicada desde el principio ni que sea de forma transitoria. Por tanto, pese a todas las novedades que hemos tenido, me gusta este artículo de hace unos años también, la insulina sigue siendo ese vestido negro que toda mujer tiene que tener en el armario porque siempre queda bien y siempre nos salva de una situación difícil o comprometida. Por tanto, la insulina siempre podemos recurrir a ella, cuando la necesitamos está ahí para ayudarnos y aunque su indicación en algunos aspectos haya habido modificada por la aparición de los fármacos nuevos, seguimos necesitándola en un número muy elevado de pacientes. En algunos casos, como decía, el diagnóstico, sobre todo en un paciente claramente catabólico, que es ese paciente que uno ve con pérdida de peso, poliuria, polidipsia, en el que cabe pensar también la posibilidad de que sea una diabetes tipo 1 de inicio en la edad adulta. También durante la evolución de la diabetes de una forma permanente o transitoria. ¿Qué os he de decir de la epidemia COVID que hemos tenido en el último año y pico? COVID hospitalario era igual a dexametasona. Dexametasona era una cantidad ingente de insulina y alta la atención primaria, ¿no? Sabéis de lo que hablo, ¿no? Las propias guías GEDAPS contemplan que con controles de entrada, un control metabólico muy defectuoso, la insulina se puede contemplar de inicio para vencer esa glucotoxicidad, aunque luego pueda incluso retirarse. Y siempre la reticencia con la insulina, la barrera importante que tenemos siempre ha sido el denominador común, el riesgo de hipoglicemia. Este estudio es también antiguo, pero es muy interesante. La insulina es la segunda causa de iatrogenia farmacológica que lleva a la gente mayor a urgencias. Es decir, después de los anticoagulantes orales, la siguiente causa de iatrogenia es la insulina y la hipoglicemia que puede llegar a ocurrir.
quizá, como ahora veremos con las insulinas nuevas, no tanto. Nosotros en nuestro hospital lo miramos hace un tiempo y vimos que realmente los pacientes que venían a urgencias por hipoglicemia grave eran en general pacientes con diabetes tipo 2, en general pacientes de edad avanzada, de 75 años, en general pacientes con un control no especialmente defectuoso de la hemoglobina, 7,4, pero sí que tenían un número de comorbilidades muy importantes. Un porcentaje muy importante, más de la tercera parte tenía insuficiencia renal, casi una cuarta parte tenía deterioro cognitivo, es decir, que la hipoglicemia siempre se ceba en nuestra población en la gente más vulnerable y en la gente más frágil. Por eso es muy importante individualizar los objetivos. También se ha comentado antes, Loli lo decía, a lo mejor una persona mayor con una glicada de 6,3 es más un peligro andante que un buen control metabólico, especialmente si va con fármacos que pueden inducir hipoglicemia. Y por eso, poniendo un poco de racionalidad en este aspecto, el consenso para tratamiento de la diabetes en el paciente anciano, por ejemplo, contempla que si realmente el paciente funcionalmente está bien, su objetivo puede ser una glicada de entre 7 y 7,5, pero en pacientes con comorbilidades, con problemas de fragilidad, hasta el 8,5 es correcto, y por supuesto pacientes en la última etapa de vida, pues probablemente la glicosilada no hace falta ni medirla y basta con que la glicemia sea habitualmente por debajo de 200 para evitar el catabolismo, ¿no? Es cierto que a esta población de edad avanzada que tiene la diabetes tan prevalente se le ha dedicado poco espacio en los ensayos clínicos. Es decir, todos los ensayos que hemos tenido con los nuevos fármacos de la última década han obviado determinados grupos de población y especialmente la gente de edad avanzada. Por eso la FDA ahora se plantea, esto es un New England del año pasado, voy a decir de hace unos meses, pero hace ya un año, en el que la FDA se está planteando de cara a la autorización de nuevos fármacos para la diabetes, ya da por superada la etapa en la que se buscaba contrastar el beneficio o como mínimo la ausencia de perjuicio cardiovascular para dedicarle ahora más atención ya a otras condiciones como la fragilidad, el riesgo de hipoglicemia, diciendo que este tipo de pacientes tienen que ser incluidos también en estudios para aumentar nuestro conocimiento y no centrarnos solo en el paciente prototipo que hemos estudiado hasta ahora, aunque nos ha dado mucha información. Por tanto, el equilibrio siempre entre el buen control metabólico y la hipoglicemia es difícil, sobre todo en determinados tipos de pacientes, y por lo tanto nos convienen, cuando tenemos que utilizar insulinas, nos convienen insulinas que den un riesgo lo más bajo posible de hipoglicemias, y esta ha sido la lucha con las insulinas desde hace más de 20 años en que aparecieron los primeros análogos, lograr insulinas más seguras. Ya hace 20 años tuvimos los primeros análogos de insulina lenta, la insulina glargina y la insulina detemir, cada una de ellas por un mecanismo diferente, como conocéis, una variando el punto isoeléctrico, otra uniéndose a la albúmina intersticial. Las dos lograban una distribución y un efecto más sostenido en el tiempo, sin el pico de acción claramente asociado a la insulina humana, como podía ser la NPH. Los estudios comparativos iniciales nos mostraron lo que ya sabemos, que estos análogos lentos no son más eficaces en cuanto a la hemoglobina glicada, no lo son, pero sí que daban un riesgo de hipoglicemia menor. Esto es lo que ha hecho que desde hace 20 años se haya popularizado tanto el uso de los análogos lentos y especialmente de la insulina glargina, como todos vosotros sabéis. En los últimos años hemos tenido la aparición de dos moléculas nuevas que dan una vuelta más de tuerca a esta situación. Es decir, lo que se busca es lograr un perfil aún más plano, aún más sostenido, para minimizar todavía más el riesgo de hipoglicemia. Una de esas dos moléculas han sido la insulina de Gludec, la marca comercial es Tresiba, que es una insulina que añade un ácido graso de cadena muy larga, que tiene un mecanismo de liberación a partir de depósitos subcutáneos muy específico, mediante el cual se logra una llegada a la sangre de forma muy lenta, muy paulatina y una duración muy prolongada de la insulina. Esta insulina, desde los primeros estudios que se publicaron en comparación con insulina glargina U100, con lo que sería Lantus, por ejemplo, ya mostró sus beneficios en combinación con metformina. Los beneficios son que, una vez más, no es más potente para la glicosilada, no hablamos de fármacos más potentes, pero sí que reducían claramente las hipoglicemias, especialmente las hipoglicemias nocturnas.
También en pacientes con diabetes tipo 2 en pautas más complejas de insulina, como se comentaba antes, algunos llevan pautas basal bolus, también en estos el riesgo de hipoglicemia nocturna disminuye. Y la otra molécula con la que tenemos resultados similares, también que ha ganado mucho protagonismo en los últimos tiempos, tenemos la insulina glargina U300, que es la insulina glargina a mayor concentración, a triple concentración respecto a la glargina U100 que todos conocemos. Esa triple concentración hace que el depósito subcutáneo se libere también de forma mucho más lenta y sostenida y que consigamos un perfil cinético pues, también más favorable respecto a glargina U100. En todo el desarrollo clínico de glargina U300, que la marca que tenemos comercializada es Toujeo, se han mostrado también resultados semejantes a lo que os comentaba antes para el Tresiba, es decir, respecto a glargina U100, a lo que sería Lantus o a Basaglar como biosimilar, no es más eficaz en la reducción de la hemoglobina glicada, pero sí que se asocia con un riesgo claro de hipoglicemias tanto totales como nocturnas. Por tanto, parece que sí que estas nuevas insulinas nos proporcionan todavía un perfil aún más seguro que la glargina U100 que teníamos. Esto para cualquier nivel de hemoglobina glicada. Es decir, sabéis que el riesgo de hipoglicemia es dependiente también del grado de la hemoglobina glicada que queramos conseguir con el paciente. Pues en principio, con cualquier nivel de glicada, insulina glargina U300 es más segura que glargina U100. Es cierto que hay alguna peculiaridad. Con glargina U300 necesitamos una dosis alrededor de un 15% superior, probablemente porque ese mayor tiempo debajo de la piel hace que se degrade un poco más también. Necesitamos incrementar la dosis un poco más respecto a la glargina U100. Y cuando comparamos estas dos moléculas, bueno, decimos, vale, pues de acuerdo, son dos moléculas nuevas con un riesgo de hipoglicemia menor. Entre ellas, ¿qué tal? El estudio mejor que hay entre ellas es el estudio BRIGHT, que es un estudio randomizado de comparación de una con la otra, y el resumen del estudio lo dice el título. Más similitudes que diferencias. Realmente se parecen francamente mucho. Cuando se compara, la capacidad de bajar la hemoglobina glicada es muy comparable. La glicemia plasmática basal baja un poquito más con degludec de forma poco significativa. El perfil mejora de forma semejante. Y el riesgo de hipoglicemia también es muy semejante. En la fase de titulación fue un poco menos con glargina U300 que con degludec, pero también de forma poco significativa. Grosso modo se puede decir que las dos son bastante comparables en cuanto a lo que se pretende conseguir, que es una reducción de hemoglobina glicada con el menor riesgo posible de hipoglicemias, y las dos mejoran a lo que teníamos hasta la fase previa. Por tanto, bueno, ¿cómo se puede iniciar la insulinización cuando decidimos hacerla? Intentar tampoco demorarlo especialmente. Si el paciente tiene indicación, tiene indicación. Una recomendación es que no se empiece, y esto el personal de enfermería lo conoce bien, no empezar nunca un viernes porque dejas al paciente en el fin de semana colgado y no sabe pobre qué hacer con la insulina. Lo mismo deberíamos aplicar en el hospital a las altas de hospitalización los viernes. ¿No? Especialmente si no vienen de endocrino. Y empezar por 10 unidades de... A mí lo de las 10 unidades nunca me ha acabado de convencer mucho porque la insulina es un fármaco que se tiene que administrar por kilo de peso. Por tanto, en general a mí me gusta mucho más el 0,15 o el 0,2 unidades por kilo de peso y a partir de ahí ajustar. Yo creo que a nivel de equipos de atención primaria, yo he trabajado muchos años en los ambulatorios, más de 10 también, y realmente yo creo que la fase de la insulinización basal la tenemos todos bastante superada, todos los equipos de primaria lo tienen bien superado. Yo creo que el reto ahora es la titulación correcta, es decir, nos quedamos frecuentemente con las 10, 12, 14 unidades, con eso estamos tranquilos y no titulamos adecuadamente para lo que el paciente necesita. Esto puede dar lugar a ciertas perversiones. Este artículo es curioso. En Estados Unidos sabéis que se fijan en el tema económico si cabe más que nosotros. Una aseguradora de Estados Unidos le dio por primar a sus afiliados, primarlos económicamente, si dejaban los análogos y se pasaban de nuevo a insulinas humanas. Dejaré de lado cualquier consideración ética que queramos hacer, aquello es lo que es, y dijeron, oye, nos gastamos mucho en análogos de insulina, la insulina allí es mucho más cara que aquí además,
nos gastamos mucho en análogos, vamos a reducir la cuota de la mutualidad a la gente que pase a insulinas humanas de nuevo. Lograron, en la gráfica de arriba podéis ver cómo se incrementó la utilización de insulinas humanas, en amarillo, y cómo bajó las insulinas análogas. Por tanto, misión cumplida para la aseguradora. Y además vio que el gasto, como veis en la gráfica de abajo, se redujo muy considerablemente porque el gasto estaba absolutamente asociado con la utilización de análogos. Y además tuvieron la barra de decir que la hemoglobina glicada no se había modificado. Es decir, que no era perjudicial para el paciente. Fijaros que la glicada está entre 8 y 9, 8,5, efectivamente no se había modificado, y que además los episodios de hiper y de hipoglicemia no habían cambiado sustancialmente. Así que no tenía mucho sentido utilizar los análogos. Lo que pasaba con estos pacientes es que no estaban correctamente titulados. Si nosotros usamos análogos de insulina lenta, sabiendo que el riesgo de hipoglicemia es menor, lograremos ese beneficio si lo titulamos adecuadamente. Si no subimos la dosis y lo dejamos en las 10, 12, 14 unidades, casi da igual la insulina que le pongamos. O sea, el beneficio de los análogos en cuanto al menor riesgo de hipoglicemia lo tenemos si forzamos y titulamos a que el paciente amanezca bien. Si no, nos pasa como el puente este de Aviñón, no sé si lo conocéis, es un puente que acaba y no va a ninguna parte. Es decir, acaba en mitad del río y con la insulinización pasa esto. Si ponemos la insulinización basal pero no titulamos, nos quedamos como el puente de Aviñón. Nos quedamos a mitad y no vamos a ninguna parte. Aspecto importante también el tema de las agujas. Estas fotos que siempre dan un cierto reparo, ¿no? Veis abajo a la derecha el aspecto microscópico de una aguja que se ha utilizado 6 veces. A partir del primer uso ya se ve un cierto deterioro del bisel y en el 6.º uso aquello ya es como pincharse con un Black Decker, prácticamente. Por tanto, a nivel de conclusiones, no he querido hacer la charla muy larga porque ya estamos con bastante sobrecarga informativa hoy. La insulina ha sido siempre y sigue siendo un fármaco muy importante en la diabetes tipo 2. La insulinización basal es el primer escalón y creo que hoy en día todos los equipos de atención primaria ya lo hacen. Siempre la barrera más importante ha sido la hipoglicemia y las incorporaciones de nuevas insulinas lentas que hemos tenido han ido dirigidas a disminuir ese riesgo y hoy podemos decir que ese riesgo está razonablemente disminuido. No es cero, pero sí que tenemos insulinas mucho más seguras que hace unos años. Glargina O300 y Degludec son nuevas insulinas basales que logran este objetivo. La principal aportación de estos análogos nuevos es disminuir las hipoglicemias nocturnas. Clínicamente son comparables y me gustaría hacer mucho hincapié en la seguridad en la titulación y ese es el punto que tenemos ahora que mejorar claramente en la asistencia a nuestros pacientes. Para sacarles el máximo partido a ese beneficio tenemos que titular la dosis, si no, da igual pincharle cualquier insulina. Y es cierto que por el momento regulatoriamente Glargina O300 es más fácil de utilizar puesto que no necesita visado y el precio económicamente es menor. Perfecto, pues hasta aquí lo que yo os quería comentar.